arteria coronaria, aorta ascendente, por ejemplo. Y así es de las otras arterias. Profe, en lo que es irrigación hay muchas diferencias. Que eso sí debe ser difícil. Eso es lo que complica un poquito anatomía corporal. Cuando empezamos así en el canal, así en el pie, así en el externo. Ahí es que nos complicamos un poco. Claro, se puede estudiar una especie, imagínense comparándola. Menor. ¿Recuerdas eso? Circuito mayor, circuito menor. Más o menos. El circuito mayor es del corazón al cuerpo y circuito menor es del corazón a los pulmones. Yo no lo estoy anotando, no, sino que me está anotando. Eso está bien como que para guiar, pero no es la respuesta. Vamos a ver cuánto se derecho, izquierdo, ¿ok? ¿Qué llega al atrio derecho? La vena cava. La vena cava superior y Vena cava y la arteria pulmonar. la arteria pulmonar. Ajá. No, las dos venas cava. Vena cava craneal, vena cava caudal. La vena coronaria. Llega la sangre desoxigenada de todo el cuerpo. Recoge la vena cava caudal de la parte posterior, abdominal, y la vena cava craneal recoge la sangre de cabeza, cuello y miembro anterior, ¿okay? Y la va a llevar al corazón. El corazón es primero lo describimos como un músculo hueco y tiene una función de doble bomba. Entonces llega aquí y aquí pasa al ventrículo derecho sin oxigenarse. Ajá. Luego sale del ventrículo derecho, ¿qué arteria? Arteria pulmonar. ¿Ah? Arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Profe, ¿y por qué si las arterias son las que llevan sangre oxigenada, por qué la arteria del pulmón se llama arteria si envía sangre desoxigenada? Ese circuito menor tiene esa característica. Es la única arteria que transporta sangre no oxigenada. Y las venas pulmonares son las únicas venas que transportan sangre oxigenada. ¿Pero por qué? Porque es la sección. Ah. O sea, yo tengo entendido que eso es porque las arterias sacan la sangre del corazón al organismo y las venas traen la sangre del corazón. Y también por la estructura de lo que es arteria y lo que es vena. Las arterias, la sangre sale con más fuerza y tiene una pared muscular más gruesa. En las venas es más delgada la pared, histológicamente. Entonces sale la arteria pulmonar. Y fíjense que estoy pintando en azul, donde trae sangre, lo que lleva sangre no oxigenada. Ya no pinto en azul. Va el pulmón. ¿Qué pasa en el pulmón? Oxígeno a la sangre. Y ocurre el intercambio CO2 Gaseoso. a nivel de alvéolo y va a regresar al corazón oxigenada. ¿Regresa a través de qué vaso? Las venas pulmonares. La vena. Vena Pulmonares. pulmonar. ¿Y a dónde viene? A la izquierda, ventrículo izquierdo. Atrio izquierdo. Atrio izquierdo. Dijimos que era el número variable, no es una, es más de una. Vamos a pintar una porque no me cabe. Y esa sangre llega entonces al atrio izquierdo y pasa por el orificio atrioventricular al ventrículo izquierdo. ¿Y quién se origina del ventrículo izquierdo? La aorta primitiva. La aorta. La aorta, la arteria aorta. La arteria aorta. Vamos a ver cómo la pinto, de dónde la pinto. Vamos a pintarla. La aorta. Aorta. Vena cava caudal, vena cava craneal.
vena pulmonar. Miren, ustedes tienen que entenderlo rapidito, porque cuando ven fisiología, lleven ya esa base, tengan que empezar por estudiar eso. ¿Okay? Porque esto para fisiología es muy importante. Entonces, ustedes, yo les digo, ¿cuál es la circulación menor? No van a decir corazón, pulmón, pulmón, corazón. ¿Quién sale y de dónde? ¿Okay? Sí, de repente a la hora de colocar una cuenta de decir. ¿Que no entendió? Lo dice hoy. Ok, vamos con la aorta. La aorta, primero las arterias de los grandes vasos que están en el corazón, la arteria pulmonar, que ya veo que marca el pulmón, y la arteria aorta. La aorta, según su recorrido, tenemos tres partes. La aorta ascendente, que es la porción más corta, que le dije que pasaba entre los dos ventrículos. El arco aórtico, que es cuando se incurva caudalmente para continuar como aorta descendente. A ver aquí. Yo tenía un dibujo que había hecho, no sé qué archivo lo tendré. Vamos que aquí está el corazón, un oblicuo, un ventrículo y sale la aorta. Luego ya se incurva. Recuerden entonces que la aorta se está originando a nivel del ventrículo, esta es la base. Esta pequeña porción es la aorta ascendente, la que pasa entre los arcos. Y esa, como les dije ahorita, solamente tiene dos colaterales. Están ahí, las arterias coronarias, izquierda y derecha, que van hacia el corazón. Después tenemos el arco aórtico, que es esa curvatura. Esta curvatura es el arco aórtico. Y luego tenemos, se dirige hacia atrás, que es la aorta descendente. Esa aorta descendente se divide por el diafragma en una aorta torácica y aorta abdominal, pero toda es descendente. ¿Ok? Toda es descendente. Entonces, y es la misma aorta, según su recorrido. Aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente. Ustedes vienen, allá creo que ya hablan de tronco aórtico primitivo. Sí, sí. Primitivo, Sí, ¿qué llaman allá tronco aórtico primitivo? O sea, es el inicio de la aorta, o sea, cuando se bifurca básicamente en aorta ascendente y descendente, que sale del corazón. No, yo no sé si es que en el capítulo de Getty, porque son autores diferentes, cada capítulo hay uno de bovino, y hay uno de equino, y hay de canino, y hay de suino. ¿Okay? Yo no sé si ese término lo utilizan en el Getty, en ese capítulo de bovino, pero en el equino no. Profe, yo creo que lo usan es del sisonigroma, los profesores de anatomía 1, porque ellos recomiendan mucho ese libro. El Sison o el Getty. Sisonigroma. Bueno, sí. Es que hay un sisonigroma que es el viejito. que Ese- es un solo tomo todo. Ese es el que recomiendan los profesores. El tomo 1 y tomo 2 de Getty. Y el Sison. El Sison, que es un autor, hay capítulos de Getty que tiene el autor en Sison. Pues ustedes se fijan, cada capítulo tiene estos autores. Pero ese término primitivo, yo creo que es muy primitivo. ¿Ok? Yo aquí solamente les hablo de ascendente, arco aórtico y descendente. Si me dicen primitivo, no me digan primitivo en el examen. Creo que es más sencillo así. Ascendente, arco aórtico.
Axilar, subclavia, axilar, la La subclavia. subclavia, Subclavia y la brachiocefálica, Ajá. dependiendo de las especies. Brachiocefálica, subclavia. Subclavia izquierda. ¿Estamos claros? Las tres porciones de la aorta. Entonces, en el equino, vamos con el equino, del arco aórtico, solo se origina el tronco brachiocefálico. De ese arco aórtico solo sale una arteria, que es la brachiocefálica. Esa brachiocefálica a su vez va a dar un tronco bicarotidio, que da origen a las dos carótidas comunes, derecha e izquierda. Esas dos carótidas nacen de un tronco común, tronco bicarotidio. De este tronco brachiocefálico se origina también la subclavia derecha y la subclavia izquierda. Estas arterias son las que se continúan como axilares cuando llegan al miembro para estirar el miembro. Pero ¿qué ramas dan, qué arterias dan antes de continuarse como axilar? Tenemos el tronco coctocervical, que a su vez origina intercostal suprema, primera intercostal dorsal y también da una escapular dorsal. La primera intercostal, las arterias intercostales, en cada espacio intercostal hay arterias intercostales. Esta coctocervical da origen a la primera. Y la intercostal suprema da origen a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Las demás, ¿cuántas costillas tiene el caballo? 18, ¿verdad? Las demás intercostales, de allí para atrás, van a originarse de la aorta torácica. Pero en cada espacio hay una arteria intercostal. La primera, la que da en el primer espacio, viene de la coctocervical. Y la segunda, tercera, cuarta de la intercostal suprema, que a su vez viene de la coctocervical. ¿Entendido? Después del tronco coctocervical va la cervical profunda, que es la que asciende por el ligamento de la nuca, del cuello, asciende hacia la cabeza. La vertebral, que va por los espacios, los agujeros intervertebrales de las vértebras cervicales. La torácica interna, que hace su recorrido por el esternón, y ahí vamos a ver las ramas que dan. Da una rama perforante, da una rama músculo pericardíaca, da rama frénica y termina dividiéndose en una rama frénica y la gástrica craneal. Y la cervical superficial, que se dirige en su rama que tiene hacia adelante para los músculos pectorales. Después se va a continuar como arteria subclavia. Arteria axilar para los mismos. ¿Entendido? Cinco arterias. Corto cervical, cervical profunda, vertebral, torácica interna y cervical superficial. Y las 5 las vamos a ver en aquella pieza que tenemos. En esta pieza la vamos a ver. Y en esta pieza la voy a ver. ¿Ok? Identificarla. Ahora, en el perro cambia la cosa. En el arco aórtico se origina el tronco brachiocefálico y la subclavia izquierda. Tenemos dos. Brachiocefálica y subclavia izquierda. Entonces, de la brachiocefálica se está originando la subclavia derecha, la carótida común derecha, la carótida común izquierda, sin un tronco bicarotídeo. Aquí no hay tronco bicarotídeo. Se originan por separado de la brachiocefálica. Entonces, de la brachiocefálica, las dos carótidas comunes y la subclavia derecha. Mientras que la subclavia izquierda junto con la brachiocefálica del arco aórtico. Se lo puse en colores. Ahora, ¿qué arterias dan las subclavias? Tanto la derecha como la izquierda. En el caballo recuerdan que eran 5. Corto cervical,
cervical profunda, vertebral, torácica interna y cervical superficial. En el caso del perro tenemos cuatro: la costocervical, la vertebral, torácica interna y cervical superficial, porque la cervical profunda se está originando de la costocervical, mientras que en el caballo la cervical profunda se está originando de la subclavia. ¿Ok? Yo nada más que miro Juan de Río, cuando me mira el reloj. Madre Santa, Señor. Yo me estoy muriendo mucho. ¿Te estoy volviendo un 8? Yo me estoy muriendo. ¿Vos te estás volviendo un 8? No, lo que hay que hacer es que cuando vamos a estudiar, dividimos el pizarrón para estudiar las diferencias. Un esquema. Un esquema, exacto, un cuadro comparativo. No, y aquí, fíjate que aquí lo tiene con un esquema. ¿Ok? Profe, y en nervios también se fija en inervación, así. O sea, a la hora de inervar todo también. Poco, porque tampoco hay mucha pieza. Tampoco hay muchas piezas. O sea, en verdad este tema es fácil si te aprendes como tal esas No, piezas. yo Te aprendés esos nombres y te vas para la teoría después y lo... Entonces, en el caballo hablamos de 5 ramas en la Y en camino subclavia y en el canino de 4. ¿Por qué? Porque la cervical profunda, en el caso del canino, se origina del tronco costocervical. Fíjense que aquí tenemos la intercostal suprema, la primera intercostal, la escapular dorsal, que te la mencioné pero no está escrita en el esquema anterior, y la cervical profunda. ¿Ok? Las otras, la vertebral, torácica interna y cervical superficial. Pero puedo preguntar en el examen: origen de la arteria coronaria, origen de la arteria cervical profunda en el quinoco canino, ¿ok? Origen de la subclavia izquierda en el canino u origen de la subclavia izquierda en el equino, que son diferentes. Qué lindo. Qué lindo, qué bello. Miren, en nervioso, una pregunta es identificar en las estructuras y otra pregunta. Más o menos. Un pizzazo. Aquí era un pizzazo. No se me ríe. No se me agobie. Mantengan la atención. Sí. ¿Ok? Está aquí con el caballo. Esta que está aquí es la arteria pulmonar. Aquí tenemos la aorta. Recuerden, hay un ligamento arterioso, ¿verdad? Que une aorta y pulmonar. ¿Lo vieron en anatomía 1? Ligamento arterioso que une estas dos arterias. Bueno, este es el arco aórtico, Profe, ya vaya. Ligamento. arterioso. Puede ser. Este es el arco aórtico y en el caso del caballo se está originando la arteria brachiocefálica. La brachiocefálica a su vez da las dos subclavias y el tronco bicarotidio, que luego origina las dos carótidas comunes. Carotidas comunes. Mientras que en el perro igual tenemos la aorta en verde, que está rayada en la pulmonar, y que en el arco aórtico se origina la subclavia, la brachiocefálica en amarillo, y aquí la subclavia izquierda. Luego de la brachiocefálica se está originando las dos carótidas por separado Con y ausencia del tronco. la subclavia derecha. ¿Ah? Mucho más fácil. Ah, de sí, decir, sí. ¿no? Así sería, más fácil de- Y con dibujo no me entiende. Yo no entendí. Dios mío, hace más dibujo yo, mira. A ver. Este es el corazón, aquí está el arco aórtico y tenemos subclavia izquierda y brachiocefálica. Esto es en perro. Esto es en perro, esta es la forma del corazón, globosa, esto es el diafragma, esta es la aorta ya descendente, este es el esófago, atravesando el diafragma. Entonces, vemos el arco aórtico con las dos que se está originando, subclavia izquierda y brachiocefálica. La vemos acá, aquí tienen otro dibujo. ¿Ok? Subclavia izquierda, brachiocefálica. Y de esta subclavia vemos tronco costocervical. Tronco costocervical da origen a
la intercostal suprema, la primera intercostal dorsal, la escapular dorsal, que viene para acá, y la esta que es la cervical profunda. Después tenemos la vertebral, la cervical superficial, fíjense aquí la torácica interna. Este en equino, este está en un lienzo. El tronco, una vista de arriba hacia abajo, ¿verdad? Dorsal. Brachiocefálica, ¿okay? Dando origen ya está brachiocefálica a las dos subclavias, izquierda, derecha, y al tronco bicarotídeo. Tronco bicarotídeo. Aquí tenemos común izquierda, carotidia común derecha. costo cervical, ¿okay? Cervical profunda, cervical superficial, se continúa como axilar, y aquí tenemos la torácica interna y la vertebral. 1, 2, 3, 4, 5. Y continúa como axilar. 1, 2, 3, 4, 5. Continúa como axilar. ¿Ok? Mira. Usted sabe, en la anatomía no nos dieron tanto sobre el Subclavia izquierda. La subclavia izquierda, tenemos esta es la carótida común, esta es la costo cervical la primera que da la intercostal suprema, que sería esta que viene por debajo de la costilla, la primera intercostal, la cervical profunda y una que viene hacia arriba y viene hacia atrás, que es la escapular dorsal. Esta cervical profunda, que en el caso del caballo se está originando directamente de la subclavia y no de la costo cervical, la de la diferencia. Después tenemos la costo cervical, la vertebral, la torácica, la cervical superficial que va hacia adelante, y la torácica interna. Esta torácica interna, les dije, la rama perforante que sale en los espacios temporales, ¿okay? Da una rama pericardíaca, y va a terminar en dos, que es la musculofrénica y la epigástrica craneal. Musculofrénica, que se distribuye sobre el diafragma, y la epigástrica craneal, que después se divide en una superficial profunda y se anastomosa con la epigástrica caudal. No vamos a llegar hasta ahí. Tenemos coronaria, y aquí una rama descendente de la izquierda. Ese es el ventrículo anterior o derecho y posterior izquierdo. Ese es otro, ¿verdad? Anterior o derecho, posterior izquierdo. Bueno, aquí hay mucho. No vamos a identificar todo. Pero aquí estamos del lado derecho, ¿verdad? Entonces no vemos la subclavia derecha, sino a la izquierda. Fíjense, esta que está aquí sería la Profe, ya va. costo. Estamos del lado derecho, ¿verdad? Ajá. Entonces sería la subclavia derecha. No vemos la izquierda. Lo dijo al revés. Entonces, no vemos la izquierda. Y la costo cervical. Esta costo cervical da la primera intercostal dorsal, la intercostal suprema. Va a dar origen a la cervical profunda, que es esta, ¿okay? Y a la escapular dorsal. Después da la arteria vertebral, ¿okay? Esta es carótida. Aquí tenemos la cervical superficial, torácica interna, y aquí ya se continúa con maxilar. La primera rama del axilar es la torácica interna. ¿Okay? Después queda la torácica interna y la cervical superficial, continuamos con maxilar. Y la primera colateral del axilar es la torácica interna. Esta torácica interna aquí tiene las ramas perforantes, las ramas musculofrénicas, y termina entonces en una musculofrénica y una epigástrica craneal. No sé cuál viene ahora. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo, entonces si vamos a ver la subclavia izquierda y la brachiocefálica.
igual a la interna. ¿Esta sería cuál? La vertebral. La vertebral, la que va por los orificios vertebrales. Aquí tenemos la cervical profunda, que miren, se está originando de la costo cervical, y la escapular dorsal, que también viene de la costo cervical. La torácica interna, cervical superficial. La torácica, profe, la torácica interna también de intercostales, ¿verdad? Sí, la torácica interna de intercostales. Por eso quería ver cuál era la que venía, a ver si estoy hablando de la torácica, de la aorta torácica. Porque aquí ya se ve, fíjense, esta aorta torácica emite las arterias intercostales dorsales. Y estas intercostales dorsales se van a anatomosar con las intercostales ventrales que se originan de la torácica interna. ¿Ok? Entonces, le dije, hay una intercostal para cada costilla, para cada espacio. Vimos donde sale la primera, de la costo cervical, la segunda, tercera, cuarta de la intercostal suprema, y luego las intercostales dorsales son las únicas ramas parietales de la aorta torácica, que se van a anatomosar con las intercostales ventrales que vienen de la torácica interna. ¿Sí? Entonces, esta aorta torácica, las únicas ramas parietales de ella son las intercostales dorsales, que se anatomizan con las ventrales. Y aparte de esas, las ramas, las arterias, las ramas que dan viscerales son las arterias broncoesofágicas. Unas arterias broncoesofágicas que irrigan el esófago y la parte terminal de la tráquea, los bronquios principales. De ahí continúa hacia pulmón, pero sus ramas son las broncoesofágicas. Aquí, ahí está la que estaba buscando yo. Una intercostal dorsal para cada espacio, originándose de la aorta torácica. Y estas otras que vemos aquí, ramas, son las broncoesofágicas. Broncoesofágicas. Que van hacia los bronquios y esófago. Esas serían las ramas viscerales de la aorta torácica. Aorta torácica da muy poquito, ¿verdad? Intercostales dorsales que se anatomizan con las intercostales ventrales, que ya saben de dónde salen. ¿Se perdieron? No. Un poquito. La ópera viene con... No, la gente dice que también está muy buena. Arco aórtico, la bráctea cefálica, y aquí tenemos la subclavia. En el caballo recuerden entonces que son 5. Tenemos la costo cervical, fíjense, esta es la intercostal suprema, y la primera intercostal dorsal, y la escapular dorsal. Costo cervical. Después la cervical profunda, directamente de la subclavia, no de la costo cervical como pasa en el perro, directamente de la subclavia. Cervical profunda que asciende por el ligamento del cuello. Después la vertebral. Esta es carótida común. Estas son cervicales superficiales, torácica interna. Continuamos con la axilar, torácica interna dividiéndose en musculofrénica y epicárdica craneal. Y aquí de la aorta torácica tenemos las intercostales dorsales y la broncoesofágica. ¿Vamos bien? Sí. Esto es la pieza aquella. Aquí estamos señalando el arco aórtico. Fíjense la aorta, esta es aorta ascendente. Creo que llama también el bulbo de la aorta porque se dilata. La aorta ascendente, saliendo aquí la coronaria izquierda. Aorta ascendente, coronaria izquierda. Y aquí estamos en arco aórtico y aquí tenemos brachiocefálica. Otro cervical, cervical profunda, vertebral, esta es carótida común, cervical superficial, torácica interna. Aquí está señalando qué? La aorta descendente. El arco aórtico. La brachiocefálica. Y aquí está señalando
Copto cervical. La copto cervical, esta es la cervical profunda. Y aquí es su clavia. Vertebral, este cervical superficial, esta es carótida común, esa pieza que ha partido bastante de la carótida. Para así, para que lo vean. No, se lo puedo señalar, pero si no, este lo ven de abajo. Ok, aquí la están viendo bien, después lo van a buscar en la pieza. Tronco bicarotídeo, y aquí tenemos las dos carótidas. Y esta que está acá es Cervical superficial. cervical superficial. Cervical superficial. Y aquí tenemos la axilar. Ahí también, tronco bicarotídeo, cervical superficial. Y esta que está aquí, torácica interna. Torácica Esta interna. que se ve a la derecha. Y estos son Las ramas como perforadas. abajo, las ramas perforantes de la torácica interna. Ramas perforantes. No. Hasta lo dábamos, ¿no? 10 y 44. Vamos a apurar a ver. Esta que está aquí es la vertebral. Cervical profunda y vemos vertebral. Y aquí la carótida común. Carótida común, vertebral, cervical superficial. Vamos, aquí tenemos la aorta torácica, la broncoesofágica y las intercostales dorsales. Ahora vamos a ver la aorta abdominal. ¿Okay? Para su estudio lo dividimos en ramas parietales y ramas viscerales. Las parietales son las que van hacia la pared, en la cavidad. Y las viscerales van a irrigar directamente las vísceras y son 3 arterias viscerales. Ok, las parietales, las lumbares. Así como la aorta torácica emite ramas intercostales hacia la pared, a lo que llega se convierte en aorta abdominal, ella emite también hacia la pared unas ramas que son las lumbares. ¿Okay? Y en el caso del canino, del perro, canino, entonces el canino, esta aorta abdominal también da una arteria frénico-abdominales, que tiene ramas hacia el diafragma y hacia la pared abdominal, y la circunfleja ilíaca profunda, que ya se lo había mencionado cuando vimos linfático. Que la circunfleja ilíaca profunda en el perro se origina de la aorta abdominal, mientras en el caballo de la ilíaca externa. Ahora, las ramas viscerales, para su estudio, las dividimos en pares e impares. Las pares, las renales, que son las de mayor diámetro, las de mayor volumen de las arterias que se originan de la aorta abdominal, son las arterias renales. ¿Okay? Testiculares u ováricas, que son pares, 2, delgadas, y las adrenales, que van hacia las glándulas adrenales. A veces esa adrenal se está originando de la renal o directamente de la aorta. Fíjense, en esta identificación hay muchas variantes. Yo les estoy diciendo a ustedes que la circunfleja ilíaca profunda en el caballo se origina de la ilíaca externa, pero por allí hay una pieza que se está originando de la aorta abdominal como en el perro. O sea, las variantes son frecuentes. Depende de la imagen que La cosa a lo mejor... Bueno, yo no me... Ay, profe. Y circunfleja ilíaca profunda, estas dos últimas en el canino. Ahora, las viscerales, ahí vamos por aquí. Las pares, renales, testiculares y adrenales. Las impares, la celíaca, mesentérica craneal, mesentérica caudal. Vamos a ver unas imágenes. Y aquí mesentérica craneal y caudal no me voy a detener mucho. Digestivos sí, porque son muy diferentes los digestivos y las ramas. Celíaca sí me detengo, porque igual para las dos ejercicios. ¿Okay? La misma imagen que habíamos visto, pero ahora completa. Al pasar el diafragma estamos en la aorta abdominal. La primera rama
la aorta abdominal es la arteria celíaca, que es una de las viscerales impares. ¿Okay? Celíaca, mesentérica craneal, tenemos mesentérica caular. Estos palitos que vemos aquí son impares. ¿Okay? Son impares. La arteria, fíjense aquí, la epigástrica craneal, que es la terminal de la torácica interna, se anatomosa con epigástrica caular. Ella la ve son dos ramas, una superficial y una profunda. ¿Okay? Se va al baño, profe. ¿Cómo termina la arteria aorta? En la ilíaca, ¿no? Ah, ¿cuál es ilíaca? En la externa y la interna. En la- Ey, sin H, ilíaca sin H. y la sacra media, ¿no? Y sacramente tenemos la aorta abdominal. Ya debajo de la unión lumbosacra ocurre la división, tenemos ilíaca externa y ilíaca interna. Esto en el caballo, no exactamente. ¿Ok? Ilíaca externa Y eso lo había explicado yo. ilíaca Claro. ilíaca interna, ilíaca interna, izquierda, derecha, cada uno. Ahora en el perro, si tenemos la sacra media, en vez de 4 termina en 5. Profe, la sacra media irriga lo que son la cola, básicamente, ¿no? Y en- Exacto, la cola. En el caso del caballo, que no hay sacra media, esas ramas salen de la ilíaca. no, porque ella está diciendo Ahí que hay eso nace de la, aquí hay una arteria coxilia. Ahí es la que arteria viene de coxilia. la ilíaca externa, está diciendo, ¿no? Sí. Mediana, o sea, pero hay sacra media, sí hay arteria, pero no originándose de la, como termina de la aorta. ¿Ok? Si hay arteria, sacra media, hay sacra, hay arterias coxilia, pero no originándose de la aorta. Ah, ¿Ok? Ok. Esta imagen es en perro. Aorta abdominal. Aquí vemos las 4, ¿verdad? Ilíaca externa, ilíaca interna, sacra media. Sacramento. Vamos con las parietales. Lumbares. ¿Ok? Tenemos aquí la frénico abdominal que da ramas que irrigan el diafragma y oculares. Y la otra parietal que menciona es la circunfleja ilíaca profunda. ¿Ok? Ahora las viscerales, las pares, las renales, que son las de mayor volumen, delante de ella las suprarrenales, o las suprarrenales no, adrenales es el término que se debe usar. Ahí dice suprarrenal también, pero en animales debe decirse adrenales. ¿Por qué? Porque se refiere a las glándulas adrenales que están en relación al polvo craneal del riñón. Y por su posición en los animales no están arriba del riñón, sino delante. En humanos sí, suprarrenales. Pero el nombre es adrenal, glándulas adrenales. Por lo tanto, arterias adrenales. Entonces tenemos las adrenales, las renales y aquí las testiculares. Presentó una y otra, está señalada como arteria testicular, y si es macho y si es hembra es igual. Ahora, las impares, tenemos la celíaca, mesentérica craneal y la mesentérica caudal. Esas impares están originando de la superficie ventral de la arteria. ¿Ok? Y la primera que sale es la celíaca. Les hablé del linfocentro celíaco. ¿Recuerdan? Sí, ¿Cuáles eran los nodos linfáticos del linfocentro celíaco? no me acuerdo.
Yo estoy también nervioso. Está bien nervioso. Hablábamos de los esplénicos, hepáticos, gástricos, pancreáticos, duodenal. Todo lo que es la parte anterior de la cavidad abdominal. Igual, la arteria celíaca va a irrigar los órganos que están en la parte anterior de la cavidad abdominal. ¿Qué órgano está detrás del diafragma? El hígado. ¿Ok? Hígado, estómago, vaso. Esos son los órganos que están delante. La arteria celíaca la va a irrigar a ellos. ¿Ok? La mesentérica craneal va sobre todo a los intestinos delgados, inguinales, cólicas, fecales. Y la mesentérica caudal ya iría a la parte final del colon. ¿Ok? Y acá externa y acá interna, dando la umbilical. Vamos. Sí, fíjense acá en P. Esta es la pieza que hay que hacer. Se rompieron todo. ¿Ok? La división ilíaca externa, ilíaca interna, sacra media, estas son lumbares y esta parte que es gruesa serían las renales. ¿Ok? Estos son lumbares, renales. No son las genitales, No. esas fueron las piezas que se dañaron. Sí. No se ven, estarían por aquí. Quizás se ven por origen, igual que la de la celíaca, pero habría que ver en la pieza. En la foto no se aprecia. Vamos con la arteria celíaca. En impar, corta, nace de la cara ventral de la aorta, a nivel del hiato aórtico del diafragma, prácticamente entre los planes del diafragma se está originando. ¿Ok? Y ella va a dar 3 arterias. Arteria Gástrica izquierda, hepática y esplénica. Gástrica izquierda. Hepática y esplénica. Gástrica izquierda va a ser la curvatura menor del estómago y le da una rama esofágica. La hepática, antes de llegar al hígado, da una rama y después que pasa por el hígado va a dar otra. Vamos a ver. Y la esplénica se dirige hacia el vaso, pero también da ramas al páncreas y la gastroepifloica izquierda, que va hacia el estómago. ¿Ok? Aquí la vemos. La esplénica da ramas pancreáticas, ramas esplénicas, que son las que propiamente entran en el vaso. Y se va a continuar como arteria gastroepifloica izquierda que va por la curvatura mayor del estómago. La gástrica izquierda, que va a ser la curvatura menor, da la rama esofágica. Esta rama esofágica es la que acompaña al esófago en el hiato esofágico. Y la hepática da ramas pancreáticas, primero, da las arterias hepáticas propias, que son las que entran en el hígado, del parénquima hepático, y luego se va a dirigir a los respectivos lóbulos del hígado. ¿Sí? Entonces vamos a hepáticas propias. La gástrica derecha, que va hacia la curvatura menor del estómago, donde se anastomosa con la gástrica izquierda. ¿Sí? Luego de la gástrica derecha, la hepática, la llamamos gastroduodenal. Esa gastroduodenal termina en pancreática duodenal craneal y gastroepifloica derecha. Gastroepifloica derecha que va hacia la curvatura mayor del estómago, donde se anastomosa con la gastroepifloica izquierda que proviene de la esplénica. ¿Estamos? 3 tristes trigas. Comían trigo en cantidad. Si yo les digo ¿qué rama irrigan al páncreas? ¿Qué arterias irrigan al páncreas? Tenemos rama pancreática de la esplénica, rama pancreática de la hepática, tenemos la pancreática duodenal craneal y la pancreática duodenal caudal que viene de la mesentérica craneal. ¿Qué? ¿Dónde dice qué? Eso es lo que acaba de decir. Ahí, menos la pancreática duodenal caudal, todas las demás están. Rama pancreática
que vienen de la esplénica, ramas pancreáticas, que vienen de la hepática, la pancreática duodenal craneal, que viene de la gastroduodenal, que a su vez es rama de la hepática, y hay una pancreática duodenal caudal, que viene de la mesentérica craneal. ¿Ok? Si yo les pregunto, seguro se los pregunto, irrigación del estómago, Profe, ¿qué me ocupa? para aclarar una duda. ¿Ah? La pancreática del renal craneal son Si yo se los pregunto, Gastro. sáquenla de ahí y pónganla en el estómago. ¿Ah? En la curvatura menor, ¿qué arteria llega? La derecha. Gástrica derecha. La gástrica derecha, que viene de la hepática, y la gástrica izquierda, que viene de la esplénica. Perdón, de la celíaca directamente. ¿Ok? Y por la curvatura mayor, las gastroepiploicas. La izquierda, que viene de la esplénica, y la derecha, que viene de la hepática. De la gastroduodenal de la hepática. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿O lo hacemos en dibujo? Por favor. Un dibujo. No está muy bien esta ahí. Con su curvatura menor y su curvatura mayor. En la curvatura mayor tenemos las gastroepiploicas, que se anastomosan allí. Y en Izquierda. la curvatura menor tenemos la gástrica. ¿Ok? Gastroepiploica izquierda, que viene de la esplénica. Y tiene otro. Que viene de la esplénica. Y la derecha, que viene de dónde? ¿A dónde dice ahí? De la- gastroepiploica derecha. De la hepática. Directamente de la gastroduodenal, que a su vez viene de la... que viene de La la... gastroepiploica hepática. derecha viene de la gastroduodenal, que viene también de la hepática, ¿sí? Ya vamos, con la gastroduodenal, con la gastroepiploica primero. Ok. ¿Ok? Gastroepiploica en la curvatura mayor. Son dos que se anastomosan. La gastroepiploica izquierda, que viene de la esplénica, ya terminal de la esplénica, después queda todas sus ramas. Y la gastroepiploica derecha, que la vemos aquí, que viene de la gastroduodenal, que a su vez es rama de la hepática. ¿Ok? ¿Entendido ahí? Sí, sí. Ahora vamos a la curvatura menor, las dos gástricas. La izquierda, que viene de dónde? Directamente de la De arteria la celíaca. celíaca. Y la derecha, De la hepática. de la hepática. ¿Entendido? Si le pregunto cómo está irrigado el estómago, que me colocan en la curvatura mayor, esta y esta, ¿de dónde viene? Y en la curvatura mayor, esta, ¿de dónde viene? ¿Ok? Si no me dicen gastroduodenal, sino directamente de la hepática, ok, válido. ¿Ok? Y vemos la arteria celíaca con sus tres ramas, esplénica, hepática y gástrica izquierda, que va hacia la curvatura menor y hasta la esofágica. La esplénica, este es el páncreas, ¿ok? La esplénica da ramas al páncreas, da las esplénicas propias y la gastroepiploica izquierda. Ahora, la hepática da ramas al páncreas, da las hepáticas propias, que se quitó el hígado, la gástrica derecha, que va hacia la curvatura menor, donde se anastomosa junto con la gástrica izquierda. ¿Ok? Después de la gástrica derecha hablamos de la gastroduodenal, que se divide en pancreática duodenal craneal, ¿ok? Y gastroepiploica derecha, que se anastomosa con la izquierda, que viene de la esplénica.
Parece un trabalé, pero no se me quede. Sigan el hilo. ¿Ya te queda? ¿Dónde te queda? Siento que a ubicarse ya con encontrado como Es una cuestión de escribir los nombres y repetirlos, escribirlos y repetirlos. Es con más calma en la casa. Chicas cortas, que van hacia el estómago. Entonces, ese no hacia dónde va. Pancreática duodenal hacia el páncreas duodeno. Fíjense, aquí está la pancreática duodenal caudal, anastomosándose con la craneal, pero esta viene de la mesentérica craneal. Anastomosar. Se unen. Bien. Si quieren volvemos a hacer el esquema. ¿Cómo se hace? ¿Ah? Aunque, ¿cuánto crees que se vaya a demorar en la práctica, profe? O sea que cuando veamos a editar otra vez vamos a ver indicación. Y cuando vamos digestivo también. O sea, lo que no, por lo menos, pero de la subclavian. La torácica externa, que es su primera rama, esta que está aquí, circunfleja humeral craneal. Tenemos circunfleja humeral craneal y la arteria subescapular. Esta arteria subescapular es grande, se ve bien en las piezas. Esta sí no la vemos. La subescapular sí. Esta subescapular luego da la circunfleja humeral caudal. ¿Sí? Esa es como está con la craneal. Tenemos una rama toracodorsal que tampoco se ve. Continuamos aquí con la arteria subescapular. Esta subescapular da una arteria escapular circunfleja, no se ve aquí, pero también la vemos en la pieza, circunfleja escapular, y es rama de la subescapular. Entonces la axilar, la primera, la torácica externa, da la circunfleja humeral craneal y la subescapular. La subescapular da la circunfleja humeral caudal, continúa como subescapular. Recuerden que ahorita les dije que había variación, ¿no? Aquí mismo en los textos vamos a ver, esta circunfleja humeral craneal puede estar originándose, perdón, esta circunfleja humeral caudal se puede estar originando de la braquial, no de la subescapular. Luego continúa como arteria braquial. Después que da la subescapular, continuamos con la braquial. Esta braquial va a dar unas arterias, la bicipital que va hacia adelante, hasta el bíceps, tenemos braquial profunda, cubital colateral que se dirige hacia el olecrano, ¿ok? Cubital colateral y cubital transversa. Ella continúa y entre radio y cúbito da origen a la arteria interósea común. Hasta allí llega la braquial, hasta que da la interósea común. Y esa interósea común se va a dividir en una craneal y una caudal, que es muy pequeña, no se aprecia. Y después de la interósea común, esta braquial se continúa como arteria mediana. Tenemos axilar, braquial, mediana. ¿Okay? Braquial después que la axilar da la subescapular. Y la mediana después que la braquial da la interósea. La mediana. Mediana da una antibraquial profunda y da radial, da la rama palmar de la radial, radial proximal, y se continúa como palmar medial. La próxima aquí. Aquí estamos, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, lo mismo, pero que está la leyenda, la misma imagen que vimos en la anterior. Aquí tenemos el miembro completo. Fíjense, esta es la que le dije que era escapular, circunfleja escapular, que da la vuelta a la escápula y es rama de la subescapular. ¿Okay? Vemos la axilar, hay una rama supraescapular, subescapular. Aquí vemos la circunfleja caudal del húmero y fíjense aquí la circunfleja humeral
originándose de la braquial. La bicipital, braquial profunda, cubital colateral, cubital transversa, ¿okay? En la colateral, y aquí tenemos la interósea común. Luego la llamamos mediana, arteria mediana. Aquí podemos ver, fíjense que esta arteria cubital colateral se anastomosa con la mediana, ya lo vamos a ver en más detalle en la próxima. Lo que ya en dedo. La mediana da una arteria antibraquial profunda, ya la vimos más arriba, radial proximal y rama palmar de la mediana, antes de continuarse como palmar medial. ¿Sí? Entonces, esta rama palmar de la mediana, que la vemos aquí, rama palmar de la mediana, radial profunda, radial, rama palmar de la mediana, y aquí se continúa como palmar medial, que es la más gruesa, ¿okay? La más importante, la palmar medial. Entonces, aquí tenemos que la rama palmar de la mediana más la cubital colateral, que viene de arriba, ¿verdad? De la braquial. Y la radial se anastomosan aquí para dar origen a las metacarpianas palmares, lateral medial, y a la palmar medial. Fíjense, en la cara palmar del metacarpo vamos a ver 4 arterias, 2 palmares y 2 metacarpianas. Las metacarpianas y cada una lateral y medial. Palmar medial, palmar lateral, metacarpiana palmar, metacarpiana lateral. Las metacarpianas son las más pequeñas, van pegadas al hueso. Y por encima de ellas tenemos las palmar, palmar lateral, palmar medial. Entonces vamos a ver cómo se originan ellas. La palmar medial vimos que era a continuación de la mediana. ¿Okay? Ahora las otras 4. La palmar lateral, la metacarpiana palmar lateral y metacarpiana palmar medial se van a originar de esta anastomosis, de la rama palmar de la mediana, de la cubital colateral y de la rama radial. Esta radial que vemos aquí, la rama palmar de la mediana, se anastomosa y nos estamos originando, fíjense acá, estas más pequeñitas, que serían las metacarpianas, ¿okay? Lateral medial, y la palmar lateral. Fíjense, la palmar lateral, que delgada es, pero la palmar medial como es de gruesa. ¿Okay? Ahí la que tenemos más importancia es la palmar medial. Ahora, la parte distal, esta palmar medial, da origen a las arterias digitales. ¿Okay? Digital lateral, digital medial para cada falange. Digital lateral de la primera falange, digital lateral de la segunda falange, digital medial de la primera, ¿okay? Para cada falange. Y van a terminar anastomosándose en el arco terminal de la tercera falange. Estas arterias digitales. Fíjense cómo principalmente tenemos la palmar medial originando las arterias digitales, pero en contribución, porque ya está llegando las metacarpianas palmares y la palmar lateral. Posterior, la ilíaca externa da una arteria femoral profunda, tronco pudendo epigástrico, y da la circunfleja femoral medial. Fíjense que la circunfleja aquí no son craneal caudal, sino lateral y medial. Circunfleja humeral son craneal caudal y la circunfleja femoral lateral medial. Se continúa como femoral, da la circunfleja femoral lateral, da la safena, ¿okay? Y tenemos la safena. ¡Ay, me asustaste! Porque no te vi que venía. ¿Ah? A mí hay cosas que me asustan, que me lleguen de repente, que yo no veo venir a alguien. Que sea mi sobrino, donde esté en la calle. Otra vez me contó un muchacho que le di clase y me llega, ¡ay, Luli! Yo le pegué un grito, pero es que no daba de gritar y me decía, sí sé que te pasa eso, no. Vale.
van hacia la articulación de la rodilla, y una femoral caudal. Femoral caudal. Luego, cuando ella pasa por detrás de la rodilla, de la articulación, la llamamos arteria poplitea. ¿Okay? La parte poplitea. Ahí termina la femoral y la llamamos poplitea. Esa poplitea es corta porque ya ella luego va a dar las dos arterias tibiales, ¿okay? Tibial caudal y la tibial craneal. Tibial caudal, tibial craneal. La tibial caudal, esta es la parte de delante, la tibial caudal más la rama caudal de la safena dan las arterias palmar medial y palmar lateral. Así como en el miembro anterior hablábamos de palmar lateral, palmar medial, metacarpiana, palmar lateral y medial. Aquí hablamos de arteria plantar lateral, plantar medial y metatarsiana, lateral y medial. ¿Cuál? ¿Okay? Entonces aquí tenemos las plantares, que están por detrás, esta imagen es anterior. Las plantares, lateral y medial, vienen de la anastomosis de la tibial caudal con la rama caudal de la safena. Nos fijamos aquí, rama caudal de la safena con esta tibial caudal. ¿Okay? Llegan hasta abajo y aquí van a dar la metacarpiana, la plantar, lateral a medial. Ahora, la tibial craneal, cuando llega al tarso, cuando pasa sobre el tarso, allí la llamamos pedal dorsal. ¿Okay? La llamamos pedal dorsal. Tibial craneal pasamos a la pedal dorsal. Es esa que está aquí a nivel del tarso. Aquí es tibial craneal y aquí es pedal dorsal. Esta pedal dorsal da una rama perforante que pasa entre los huesos del tarso y se dirige hacia atrás. Ya vamos a ver qué hacia atrás. Y ya se continúa como esta arteria, que es la arteria metatarsiana dorsal. Esa arteria metatarsiana dorsal gira, se va a la superficie plantar, donde va a dar origen a las dos digitales, lateral y medial, que es la arteria quizás la más importante que llega al dedo del pie. Así como en el miembro anterior hablábamos que la mayor, la más grande, la más importante era la palmar medial, ramadero mediana y las digitales. Aquí las digitales provienen de la metatarsiana dorsal. Metatarsiana dorsal que se va a dirigir hacia atrás. Profe, aquí no va a ser comparaciones, ¿verdad? Porque me imagino- No, porque solamente vemos aquí. Aquí en canino. Los miembros que aquí. Ah, perfecto. En canino nos enredamos más porque no tienen un dedo. Sí, Así. exacto. Pregunta. Entonces, ahora, la tibial caudal que habíamos dicho, esta es la misma diapositiva, ¿no? El dibujo es distinto. ¿Ok? Por delante tenemos tibial craneal, pedal dorsal, da la perforante y continúa como metatarsiana dorsal. Ahora, si nos vamos hacia atrás, habíamos dicho que la tibial caudal con la rama caudal de la safena nos daba origen a estas dos ramas plantar, ¿verdad? Plantar lateral, plantar medial. Ahora, esta plantar lateral y medial, junto con esta que vemos que sale entre los huesos, que viene de la pedal dorsal, que era la perforante, la rama perforante se une. ¿Okay? Ellas se van a unir para dar origen entonces a las metatarsianas plantares, lateral y medial. Metatarsianas plantares, lateral y medial. ¿Ven la metatarsiana dorsal cómo se hace plantarle? Llega aquí y se divide en las dos arterias digitales. Metatarsiana dorsal, las dos digitales. Y hasta lo que decía que lo que tengo son puros pedazos de